Vamos a ver, señoras y señores, hoy de qué se trata esto del nuevo profesional argentino. Y para ello invitamos a pasar al señor rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Rubén Aliú. Doctor, un gustazo tenerlo aquí. ¿Cómo está usted? Gracias. Bueno. Por favor, esta es su casa, tome asiento y a quemarropa, ustedes se conocen, sí. Por supuesto, a quemarropa. Yo digo la UBA que maneja, es decir, la UBA, usted la conoce, bueno, usted es el titular mayor de la Universidad de Buenos Aires, Andrés ha sido ministro, es decir... Ha sido consejero. Y ha sido consejero. Consejero superior. Es decir... De la UBA. La UBA significa 350.000 personas o más. Sí, es una cosa muy grande. Y trabajan allí más de 50.000 personas, entre planta, no planta, externos, internos. Es decir, es una estructura enorme, enorme, enorme. Y representa para la nación y para la región un punto de referencia fundamental. Ahora, nosotros hemos tenido aquí invitados muchos embajadores, representantes de países, y han hablado de la educación pública. Han hablado de la educación como pedestal, como pilar de las sociedades modernas. Yo le quiero hacer una pregunta, señor rector, ¿cuál es el rol y la importancia de la educación pública en las sociedades modernas? Bueno, mire, yo creo que el rol de la educación pública, porque creo que para un país hay aspectos que deben ser públicos o estatales, y la educación es uno central. ¿Y por qué? Porque hace al desarrollo y al futuro del país. Entonces me parece que es el gobierno de un país el que debe decidir el futuro del país. Y para cualquiera que fuere ese futuro del país, es importante la educación. Por eso, la educación pública, que es el estatal, y tiene que ser la principal del país. Es decir, usted coincide con todas las autoridades que han pasado aquí que es uno de los pilares del desarrollo de una nación moderna, la educación pública. Que a mí no me cabe la menor duda en todos sus niveles. Después podríamos hablar de la diferente importancia de los diferentes niveles de educación, pero no cabe la menor duda que coincido totalmente con esa afirmación. Licenciado de Derecho, ¿usted qué piensa? No, es así, es vital para la construcción de un país de futuro la educación, y además, eso se dice permanentemente, estamos en un mundo cada vez más globalizado, donde lo que hace la diferencia es el conocimiento, y el conocimiento se genera en las universidades centralmente. Entonces el papel del sector público, el papel del Estado es primordial. Hoy nuestras cosas van a tener mayor valor a la vez que le incorporemos mayor conocimiento. Es decir, vos coincidís que el Estado tiene que dar educación y la tiene que asegurar en las sociedades modernas. Tiene que ser un actor fundamental, y además debe regular lo que es en el mundo educativo que no pertenece al Estado. Es decir, tiene una actitud también de garantizar que la calidad de oferta educativa sea la que corresponde a un país que pretende ser desarrollado. Perdón, conociéndolos a ambos y habiendo hablado también fuera de cámara, esto, les aclaro a todos los televidentes, no indica nada en contra de educación privada. Es decir, la educación privada, bienvenida sea. No estamos hablando de educación pública versus educación privada. Estamos hablando de educación pública y de asegurar esto para el desarrollo del país. Una preguntita, viendo que los chicos a veces llegan medios cruditos, para decirlo de algún modo, a la universidad. Esta coherencia que tendría que existir entre educación primaria, secundaria y universidad, ¿cómo se la asegura si es que no existe en este momento en Argentina? ¿Qué deberíamos hacer, señor rector? Bueno, yo no sé si es realmente falta de coherencia. Creo que es un resultado, y quizá lógico, de muchos años de no accionar como se corresponde en el área de educación, y para esto hay que corregirlo, porque desde que el chico comienza la educación, en edad temprana, hasta que sale de la universidad, debería ser un camino continuo, sin ningún tipo de escalón y menos precipicio de los que a veces surgen en la actualidad, y esto creo que lo tenemos que solucionar entre todos, obviamente con un rol preponderante del Estado, pero debe ser un camino que cualquier ciudadano de la República Argentina pueda recorrer, no un camino que solo puedan recorrer en su totalidad algunos pocos. Algunos pocos. Claro. Andrés, ¿cómo vos has visto desde diputado, desde distintos sectores, como ministro inclusive, cómo se articula? Aparte vos conocés mucho educación primaria y secundaria, ¿cómo se articula esto?
Ese es ¿Qué vuelta de rosca hay que darle en Argentina? No, ese es el punto central, digamos. Si vos mirás el sistema educativo estructuralmente, vos ves que los problemas los tienen en los lugares donde los subsistemas se articulan. Por ejemplo, la tasa de repitencia de la Argentina en primer grado es del 10%. Es mucho. Es enorme. Si ya en primer grado vos decís, ¿cómo puede ser que un chico repita en primer grado? Y sin embargo, hay un problema en el pasaje de lo que sería la preprimaria o el jardín de infantes al sistema. También se repetía en el viejo sistema del séptimo grado al primer año y se repite, por supuesto, de quinto año a la universidad. La tasa de fracaso del primer año en las universidades en general es altísima y tiene que ver con esto que decía muy bien el rector. A veces lo que debería ser un escalón se convierte en un salto imposible de alcanzar para un chico que no ha adquirido los elementos necesarios. Yo creo que hay distintas variantes. Mirá, tenés el problema social que no es menor, la falta de recursos de un sector importante de la sociedad que hace que inevitablemente eso le pese a mediano plazo en sus posibilidades educativas. Y tenés otra parte que tiene que ver con las instituciones, la capacidad que tienen las instituciones de procesar la diferencia sin echar a nadie. Claro. Esto quiere decir capaz de absorberlos y capaz de llevarlo por un buen camino. Está muy buena esa expresión. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos, doctor Aliu, para poder hacer este enganche que están hablando ustedes? Porque me parece que hay que tener plata para que esto, ¿no? Me da la impresión que hace falta unos mangos para hacer todo esto, ¿no? Bueno, desgraciadamente para todo hace falta plata. Claro. Yo conozco muy pocas cosas que no hagan falta plata para obtenerla, y la inversión en educación tiene que ser fuerte, pero así como estoy totalmente convencido que hace falta una fuerte inversión, estoy totalmente convencido que si es solo inversión de dinero no sirve. Acá no solamente hay que invertir dinero, sino hay que poner una política educativa clara, hay que mejorar los niveles de formación en todos los niveles, y esto seguro con estas políticas vamos a llegar. Y para ser reales, acá no hay milagros. Los progresos, si hoy se establece una política, los progresos y los resultados en educación no son rápidos, son esfuerzos a largo tiempo. Por eso requiere de mucha voluntad política, porque el político que invierte en educación no va a ver los resultados probablemente en su periodo de gobierno ni en el que le siga. Entonces, pero si se apuesta a un futuro del país que va a superar nuestra generación y la que vengan y muchas más, estas medidas deben ser tomadas, se debe seguir con esta política que se ha iniciado de apoyo a la educación, a la ciencia y la tecnología. Hay que no solamente continuarlas, hay que profundizarlas. Yo creo que hay que tener realmente mucho coraje, hay que tener las cosas muy bien puestas como político, como para decir, voy a hacer algo como para que lo disfruten dentro de 20 años. Señoras y señores, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con Clase Ejecutiva.